Tlen Quijtoa Anmoyolo. El día de hoy veremos aspectos básicos de los sustantivos en lengua náhuatl. Los sustantivos son parte esencial para hacer oraciones en náhuatl. De manera general, cuando no están poseídos ni se unen a nada, tienen un sufijo absolutivo. Existen 4 posibles sufijos que puede tener un sustantivo en náhuatl. In, como en michin, pez. Li, como en cali, casa. Tl, como en acatl, caña. Tli, como en tochtli, conejo. Solo existen 3 sustantivos que no tienen absolutivo. Chichi, perro. Ilama, anciana. Y huehue, anciano. Este último no debe confundirse con el sustantivo huehuetl, tambor. Son 2 sustantivos distintos. Uno tiene sufijo y otro no. Es importante conocer el absolutivo de los sustantivos, ya que, para formar sustantivos poseídos o palabras compuestas, se deben quitar correctamente dichos sufijos. Algunos sustantivos de uso común en náhuatl se muestran a continuación, junto con la manera de pronunciación. Noten el absolutivo en cada palabra. Atl, agua. Amochtli, libro. Calli, casa. Centli, maíz. Cihuatl, mujer. Citlalin, estrella. Conetl, niño o niña. Oquichtli, hombre. Tlacatl, persona. Tlachtoli, palabra o idioma. Tlaxcali, tortilla. Esta fue una breve introducción a la gramática de los sustantivos en el náhuatl. Esperamos que sea un video de utilidad. Titohtasque.